Muy buenas tardes, hermanos. Los saluda Oscar Herrera. En el nombre de Jesucristo los saludo siempre con este amor de Dios. El día de hoy, domingo, este domingo que empezamos la cuaresma, el primer domingo de cuaresma, es una bendición compartirles la palabra de Dios a cada uno de ustedes, para que llegue a sus hogares. Reflexionando siempre en la palabra de Dios, en el Evangelio de hoy, que fue el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, nos hace recordar, ¿no?, esas tres lecturas que se compartieron hoy, que es una hermosura, es una belleza siempre saber de que Dios nos habla en cada momento. En esta tarde, hermanos, quiero compartirles el momento de Cuaresma, los 40 días que Jesús pasó en el desierto, ¿verdad? Y que fue tentado por el mismo demonio. Pero antes, Dios, a través de la primera lectura del Génesis, nos hace mención de que nosotros fuimos formados de polvo, de tierra, que fuimos hechos de polvo, pero que Dios sopló aliento en las narices del hombre para darle vida, ¿verdad? Entonces, podemos ver ahí que Dios nos regala su naturaleza divina. Aquí Dios nos da el alma que da vida al ser humano, que da vida al cuerpo que es hecho de polvo. Porque empezamos el miércoles de ceniza pasado empezando y recordando que nosotros somos frágiles, somos humanos, somos mortales y que empezamos poniéndonos la cruz de la ceniza en la frente, en el cual el sacerdote mismo nos recuerda: conviértete y cree en el Evangelio, porque de polvo eres y al polvo vas. Y si nos ponemos a meditar nosotros en estas dos realidades que nosotros como seres humanos tenemos. Al principio no fue así. Dios al primer hombre y a la primera mujer los hizo perfectos, a imagen y semejanza de él. Pero por la desobediencia y la rebeldía, por dejarse, por escuchar la seducción del demonio a través del símbolo de la serpiente, comen del árbol del bien y del mal, en el cual hoy lo leímos en Génesis. Entonces, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Lo más grande que Dios puede dar a sus criaturas, a sus hijos, porque ahora ya no somos criaturas, ahora somos hijos de Dios. ¿Dónde recibimos esa gran bendición? En el bautismo. Todo bautizado es hijo de Dios. Y si es hijo, dice San Pablo, es heredero. Y si somos herederos de la paz, de la justicia, del amor, ¿verdad?, de los caminos que conduce a la santidad de Dios. Entonces, Dios les dio confianza, los crió libres para que ellos tomaran sus propias decisiones. La libertad, ahí está. Dios nos hizo únicos. Por eso Eva quería experimentar el bien y el mal, a sabiendo de que Dios le había dicho y les había dado un mandamiento, que no comieran del árbol de en medio del jardín del Edén, porque si comían de ese árbol, iban a morir definitivamente. Ya Dios se los había advertido, pero no escucharon a Dios. Si no escucharon,
la voz del seductor, que es padre de toda mentira. Esto es lo que leímos en Génesis el día de hoy, domingo. Y que dice que cuando pecaron ellos se vieron desnudos. La desnudez, eso es lo que te trae el pecado, la desobediencia. Sentimos vergüenza en nosotros y perdemos la gracia de Dios, la santidad de Dios. Entonces, hermanos, en esta tarde debemos de reflexionar en esta primera lectura, pero en la segunda lectura, el apóstol San Pablo nos va a estar recordando en Romanos, la carta a los Romanos capítulo 5 en adelante, que un solo hombre falló, ¿verdad? La carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 2. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Por un solo hombre, que fue Adán y Eva, que desobedecieron a Dios. Entró el pecado al mundo y todo el mundo, todos los hombres fueron contagiados de la muerte y del pecado y del mal. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo, mientras no había ley. No se podía inculpar al pecador, pero no obstante el pecado estaba en el mundo. Por eso desde Adán hasta Moisés la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viviendo. Así fue caída, así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos mueren por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. No hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la hora presente, pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha más razón, gracias a un solo Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y del don de la justicia reinará en la vida. Pues si es verdad que una sola transfiguración acarrea sentencia de muerte para todos, asimismo la absolución merecida por un solo procuró perdón y vida a todos, y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la desobediencia de uno solo toda una multitud es constituida justa. Al sobrevenir la ley, se, se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reino de muerte, así también debía de reinar la gracia, que al hacernos justos nos llevó a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Abundante, por supuesto, que no. Si no hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, por un solo hombre, ¿verdad? Entró el pecado al mundo, pero por un solo hombre, el mundo es redimido, el mundo es salvado, porque un segundo Adán tenía que venir y él se llama Jesucristo nuestro Señor. Y por el don, la gracia de Dios que es un don, nosotros fuimos beneficiados. Lo que
Lo que el enemigo nos robó al principio, Jesucristo nos lo devuelve con creces, nos da mejores beneficios para que nosotros podamos seguir adelante. Amén. Entonces, esta es la carta de los romanos que hoy en día se leyó. Y es maravilloso porque nos lleva a vivir en día de Cuaresma, reconociendo que somos del polvo, que somos pecadores, que necesitamos convertirnos al Evangelio y que nosotros tenemos que acudir a misa todos los domingos para santificarnos, porque estamos enfermos. Yo les ponía un ejemplo claro, que la iglesia es como un hospital. Estamos enfermos del alma, del corazón y de la mente y del alma y del espíritu. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a Dios para ser purificados, ¿verdad? Llenarnos de la gracia de Dios para poder continuar con la alegría que Dios ya nos da, ¿verdad? Por Él nos movemos, por Él existimos, por Él es que las fuerzas vienen a nuestra vida. Pero Jesús dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículo 1. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice las Escrituras, que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, aquí en la primera tentación dice que el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para pasar 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Porque Jesús tenía claro la misión que tenía que cumplir del Padre. Él estaba convencido totalmente de que él traía un plan de salvación para toda la humanidad y que este plan se tenía que llevar a cabo, se tenía que cumplir en obediencia al Padre, por amor. Entonces Jesucristo es dócil y se deja